Bienvenidos histonautas, mi nombre es Hilda Sosa Aguirre y el día de hoy abarcaremos la tercera y última parte del tubo digestivo. En esta ocasión estudiaremos al intestino delgado e intestino grueso. Comencemos. El intestino delgado es el componente más largo del tubo digestivo. Mide más de 6 metros y se divide en 3 porciones anatómicas, el duodeno, el yeyuno y el ilion. Es el sitio principal para la digestión y absorción de alimentos. Histológicamente reconoceremos estructuras que le ayudarán a llevar a cabo dichos procesos. 1. Los pliegues circulares, también conocidos como válvulas de Kerr-Green, que son pliegues permanentes de la mucosa y la submucosa que rodean la luz intestinal. 2. Las vellosidades, que son evaginaciones digitiformes de la mucosa y se extienden dentro de la luz intestinal. Estas cubren por completo la superficie del intestino delgado, lo que imparte un aspecto aterciopelado cuando se examina a simple vista. Y 3. Las microvellosidades de los enterocitos, que proporcionan la principal ampliación de la superficie luminal y que, como ya sabemos, son especializaciones de membrana. En esta imagen logramos identificar mejor las estructuras antes mencionadas. En primer lugar, los pliegues de submucosa y mucosa, que son permanentes y se conocen como válvulas de Kerr-Green o plicas, que en conjunto son todo esto señalado. Si nosotros tomamos una porción de esta plica y la ampliamos como en la imagen que se observa de este lado, vemos que la mucosa tiene abundantes evaginaciones, las cuales conocemos como vellosidades. Ahora, trasladando todo esto a la imagen histológica, observamos cómo este epitelio crea evaginaciones para formar las llamadas vellosidades. Si nos logramos acercar un poco más, lograríamos ver las microvellosidades a lo largo de cada enterocito. Sin embargo, eso lo vamos a ver más adelante en algunas otras imágenes. Y bueno, para entender al intestino comenzaremos a estudiarlo desde su mucosa, la cual está compuesta por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Esta mucosa se distinguirá por crear evaginaciones, las cuales reciben el nombre de vellosidades. Las vellosidades, por su parte, tienen un centro de tejido conjuntivo laxo, el cual es una extensión de la lámina propia, así como una red de capilares sanguíneos fenestrados ubicados justo debajo de la lámina basal del epitelio y un capilar linfático central de fondo ciego, el vaso quilífero central. Entre las vellosidades encontramos las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, las cuales son invaginaciones del mismo epitelio y se extienden a lo largo de la lámina propia. En esta fotomicrografía teñida con H&E logramos observar una evaginación de la mucosa. Exacto, corresponde a una vellosidad, en la cual podemos apreciar un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, y al centro de esta la lámina propia con un vaso quilífero central. En el epitelio de la mucosa intestinal se encuentran al menos 5 tipos de células diferentes: enterocitos, células caliciformes, células de Paneth, células enteroendocrinas, células M y células madre mitóticamente activas, las cuales veremos a continuación. Los enterocitos son células cilíndricas altas con un núcleo posicionado en forma basal. Poseen microvellosidades, las cuales incrementan su superficie de absorción, que en conjunto se conocen como borde o chapa estriada. Estos están unidos entre sí y a las células adyacentes por medio de uniones herméticas, formando asimismo una barrera entre la luz del tubo y los tejidos adyacentes. Son células secretoras que producen las enzimas necesarias para la digestión terminal y la absorción de nutrientes. Las células caliciformes representan glándulas unicelulares dispersas entre las otras células del epitelio intestinal. Su función es producir moco. Dado que el mucinógeno hidrosoluble se pierde durante la preparación de cortes teñidos con H&E de rutina, la parte de la célula que normalmente contiene gránulos de mucinógeno aparece vacía. Sin embargo, existen técnicas que nos permiten evidenciar al mucinógeno, tales como Paz y Musi-Carminte-Mayer. Las células de Paneth se ubican en las bases de las glándulas intestinales. Tienen un citoplasma basal basófilo y grandes gránulos de secreción apicales, que son muy acidófilos y refráctiles. Los gránulos de secreción contienen péptidos antimicrobianos, tales como lisozima y alfa-defensinas. Por lo tanto, las células de Paneth cumplen una función en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado.
Las células enteroendocrinas son similares a las que encontramos en el estómago y su producto de secreción dependerá de la célula estudiada. En este cuadro abarcamos las principales. Las células M son células epiteliales que cubren las placas de Peyer y otros nódulos linfoides grandes. Su función es transportar microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia estas estructuras. Esto lo realiza gracias a los receptores que posee en su membrana. Hasta aquí hemos terminado de estudiar uno de los componentes de la mucosa, el epitelio. Sin embargo, recuerden que una mucosa está compuesta por un epitelio, lámina propia y tejido conjuntivo. La lámina propia del intestino delgado está compuesta de tejido conjuntivo laxo y contiene abundantes nódulos de tejido linfático, pertenecientes al GALT. Son especialmente abundantes en ilion, donde también reciben el nombre de placas de Peyer. En esta fotomicrografía teñida con HIE logramos observar las estructuras ya mencionadas, es decir, un nódulo linfoide. En esta fotomicrografía teñida con HIE logramos observar al centro del campo una estructura redonda con basofilia intensa y con un centro más claro. Esto corresponde a un nódulo linfoide secundario, el cual ya estudiamos en cápsulas anteriores. Si no han visto nuestra cápsula de tejido linfoide, no olviden visitarla. Bueno, ahora pasemos a la submucosa. Una característica distintiva del duodeno es la presencia de glándulas submucosas. Recordemos que la submucosa está compuesta por tejido conjuntivo denso y en duodeno podremos encontrar dentro de esta capa, aparte del ya estudiado plexo de Meissner, glándulas tubulares ramificadas, las cuales reciben el nombre de glándulas de Brunner y cuya secreción tendrá un pH entre 8.1 y 9.3, así como glucoproteínas neutras y alcalinas, iones bicarbonato y urogastrona. Esta última se encarga de inhibir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. La muscular externa está compuesta por músculo liso con distribución circular interna y longitudinal externa, así como el plexo de Auerbach entre ambas capas. Por último, el intestino se encuentra cubierto por una serosa. Muy bien, llegó la hora del histodiagnóstico. En esta fotomicrografía teñida con HIE y a grandes aumentos logramos observar una evaginación de la mucosa, la cual corresponde a una vellosidad. Noten el epitelio intestinal, el cual es de tipo cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Recordemos que al conjunto de microvellosidades también le podemos llamar chapa estriada. Al centro de esta vellosidad tenemos lámina propia. Acerquémonos aún más, histonautas. Vean cómo el citoplasma de las células caliciformes es pálido y a sus lados se encuentran los enterocitos. Sin embargo, con la tinción adecuada podemos dejar de ver pálidas a estas células caliciformes. Estamos ante una tinción especial llamada Musi-Carmine de Mayer, la cual nos permite ver al mucinógeno de las células caliciformes en rosa. Ahora espero que esta fotomicrografía se les haga conocida. Se trata de una estructura estudiada en primer bloque. Exacto, estamos viendo las microvellosidades de los enterocitos con un microscopio electrónico de transmisión. Y si la tinción de Musi-Carmine de Mayer no les gustó, aquí tenemos para ustedes otra forma de evidenciar células caliciformes, que en esta ocasión las observamos de color magenta. Exacto, se trata de PAS. Sin embargo, observen cómo en el fondo de la glándula intestinal existe otra célula que posee gránulos en su citoplasma que también son visibles de color magenta. Exacto, se trata de la bella célula de Paneth. Y si no logran identificar bien sus gránulos, no se preocupen. Vamos a la siguiente imagen. Vean cómo en este corte podemos observar en la región apical de la célula la abundancia de gránulos secretores, los cuales recordemos contienen péptidos antimicrobianos tales como lisozima y alfa-defensinas, las cuales nos ayudarán a regular la microbiota del intestino a través de la respuesta inmune innata. Sin embargo, aún nos falta observar un tipo celular, el cual es encargado de secretar hormonas. En este corte podemos ver células enteroendocrinas, las cuales se encuentran dispersas entre el epitelio. Y por último, observen cómo se encuentran siendo observados una vez más, y en esta ocasión es la célula parietal. Exacto, son neuronas. Vean que se encuentran entre dos capas de músculo, una circular interna y una longitudinal externa. Es el plexo de Auerbach, el cual es el encargado de regular la peristalsis.
Hasta aquí, histonautas, hemos terminado con intestino delgado. Sin embargo, recordemos que este se continúa con intestino grueso, por lo que ahora estudiaremos esta porción. El intestino grueso comprende el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon a su vez se subdivide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Las funciones principales del intestino grueso son la reabsorción de agua y electrolitos y la eliminación de alimentos no digeridos y de desechos. Macroscópicamente se distinguen rasgos característicos. 1. Tenías del colon. Representan tres bandas equidistantes, estrechas y gruesas formadas por la capa longitudinal externa de la muscular externa. Están ausentes en el recto, el conducto anal y el apéndice vermiforme. 2. Austras colónicas, las cuales son saculaciones visibles entre las tenías del colon en la superficie externa del ciego y del colon. Y 3. Apéndices omentales, los cuales son pequeñas proyecciones adiposos de la serosa que se observan en la capa externa del colon. En esta imagen se observan mejor las estructuras descritas: austras, tenias y apéndices epiploicos o omentales. Sin embargo, a nivel microscópico, estudiaremos al colon a través de las capas ya conocidas, y esto será más fácil ya que ya hemos aprendido el intestino delgado. A nivel de la mucosa veremos que el intestino grueso presenta una superficie lisa, es decir, sin pliegues circulares ni vellosidades. Contiene abundantes glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn que se extienden en todo el espesor de la lámina propia. Las glándulas poseen el mismo epitelio que el intestino delgado, o sea, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Estas últimas serán mucho más abundantes que en intestino delgado. Sin embargo, en cuanto a las células encontradas en este epitelio, veremos que el colon carecerá de células de Paneth. En esta fotomicrografía teñida con HIE logramos observar un corte de colon, el cual distinguimos por la ausencia de vellosidades y plicas y por una abundancia de glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, así como células caliciformes abundantes en el epitelio y ausencia de células de Paneth. En la submucosa podemos encontrar los componentes ya estudiados en generalidades, es decir, tejido conjuntivo denso y regular y el plexo de Meissner. En ocasiones el GAL puede extenderse a esta capa. En la muscular externa, como ya lo mencionamos en el ciego y en el colon, la capa externa de la muscular externa está parcialmente condensada en bandas musculares longitudinales prominentes, denominadas tenias del colon. Estos haces musculares penetran la capa muscular interna circular con intervalos irregulares en toda la longitud y circunferencia del colon, permitiendo la formación de las austras del colon, que son saculaciones en la pared colónica. Por último, el colon se encuentra cubierto por una adventicia cuando está en contacto directo con otras estructuras, como sucede en gran parte de la superficie posterior. En el resto del órgano, la capa externa será una serosa. Muy bien, llegó la hora del histodiagnóstico. En esta fotomicrografía teñida con HI y a pequeños aumentos logramos observar un corte de colon, el cual vamos a distinguir por la gran cantidad de células caliciformes que observamos en el epitelio, la ausencia de células de Paneth en las bases de las criptas de Lieberkühn, así como ausencia de plicas y vellosidades, y abundantes glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn, las cuales se encuentran abarcando toda la lámina propia. Por debajo de esta tenemos la muscular de la mucosa, enseguida la submucosa y por último la capa muscular externa. Observen cómo el epitelio se invagina creando las llamadas criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales, las cuales poseen abundantes células caliciformes y se encuentran distribuidas a lo largo de toda la lámina propia. Por debajo de esta tenemos la muscular de la mucosa. En esta fotomicrografía observamos glándulas intestinales tanto en corte transversal como en longitudinal. Vean la abundancia de células caliciformes que se encuentran a lo largo de todo este epitelio y la ausencia de células de Paneth en la base de dichas glándulas. La histología del ciego es similar a la del resto del colon. El rasgo más distintivo de este es la gran cantidad de nódulos linfoides que se extienden dentro de la submucosa. Este posee asimismo una capa uniforme de músculo longitudinal en la muscular externa.
El recto es la porción terminal del tracto intestinal. Es una continuación del colon sigmoide. Consta de dos partes, una parte superior o recto propiamente dicho y una parte inferior o canal anal. El recto es la porción distal dilatada del tubo digestivo. Su parte superior se distingue del resto del intestino grueso por la presencia de pliegues denominados pliegues rectales transversos. Su mucosa es similar a la del resto del colon distal y posee glándulas intestinales tubulares rectas con muchas células caliciformes. En cuanto al conducto anal, veremos que su mucosa se encuentra formando pliegues, llamadas columnas anales o de Morgani. Su epitelio, por su parte, es cilíndrico simple desde el recto hasta la línea pectínea. Posteriormente se vuelve plano estratificado no queratinizado hasta el orificio anal interno y posteriormente cambia a plano estratificado queratinizado a nivel del ano. Contiene glándulas anales que se extienden hasta la submucosa y son tubulares rectas ramificadas de secreción mucosa. En esta fotomicrografía podemos ver las variaciones del epitelio antes descritas, las cuales reciben el nombre de epitelio de transición. Por su parte, en la submucosa del conducto anal encontraremos plexos venosos, denominados hemorroidales. En cuanto a su muscular externa, estará formada por una capa circular interna y longitudinal externa. La capa circular interna a nivel de la línea pectínea forma el esfínter interno del ano. El músculo estriado del perine forma el esfínter externo del ano que rodea el esfínter interno. Y pues bueno, histonautas, hemos llegado a los histotips. En primer lugar, el intestino se caracteriza por poseer pliegues de mucosa y submucosa, denominados plicas, así como vellosidades y microvellosidades, que en conjunto contribuyen a ampliar su superficie de absorción. 2. El intestino delgado posee un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades, el cual le permite llevar a cabo sus funciones de digestión y absorción. Inmerso en este epitelio tenemos diferentes tipos celulares. 3. En su submucosa podemos encontrar las glándulas de Brunner. Recordemos entonces que a lo largo del tubo digestivo solo habrá dos sitios en los que encontremos glándulas en la submucosa, intestino delgado y esófago, y que microscópicamente podemos distinguir uno de otro por el tipo de epitelio que encontramos en su mucosa. 4. El ilion se caracteriza por tener abundantes nódulos linfoides pertenecientes al GALT y denominados placas de Peyer. 5. En el intestino grueso encontramos ausencia de plicas y vellosidades, así como células de Paneth en la base de las glándulas intestinales, las cuales se vuelven abundantes en conjunto con las células caliciformes. 6. La muscular externa del colon forma las tenias del colon. 7. A nivel del recto podemos encontrar una transición de epitelios en la unión ano-rectal, el cual cambia de un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes a un epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Muy bien, histonautas, esto ha sido todo de tubo digestivo. Espero que les haya gustado. No olviden darnos like y suscribirse a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Asimismo, no olviden visitar la página del Departamento de Biología Celular y Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. No olviden darnos like en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima, histonautas.